La fuerza de la fe, la historia de David y Goliat. La historia de David y Goliat, un joven que confió en Dios y derrotó al gigante Goliat. Hola a todos, bienvenidos a la fuerza de la fe. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más inspiradoras y poderosas de la Biblia, la historia de David y Goliat. Es una narrativa que ha trascendido los siglos, no solo como un relato de valentía, sino como un recordatorio de que, con fe en Dios, podemos superar cualquier adversidad. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras enfrentando un gigante en tu vida? Tal vez ese gigante sea una enfermedad, un problema financiero, una relación rota o incluso el temor a lo desconocido. Hoy exploraremos cómo un joven pastor llamado David, armado únicamente con su fe y una honda, venció al gigante más temido de su tiempo. Al final de este video, estoy seguro de que encontrarás fortaleza para enfrentar tus propios gigantes, confiando en el poder de Dios. La historia de David y Goliat se encuentra en 1 Samuel 17. En ese momento, el pueblo de Israel estaba enfrentando a los filisteos, un enemigo poderoso y constante. Cada ejército estaba acampado en lados opuestos de un valle, y durante 40 días, un guerrero filisteo llamado Goliat salió al campo de batalla para desafiar a los israelitas. Goliat no era cualquier soldado, era un gigante, un hombre que medía más de 3 metros. Su armadura era imponente, su lanza era como un madero y su escudo lo llevaba un escudero. Cada día, Goliat se burlaba de los israelitas, desafiándolos a enviar a un hombre para enfrentarlo en combate singular. Pero el miedo paralizaba a los soldados de Israel, incluido el rey Saúl. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Mientras tanto, en una aldea cercana, David, el hijo menor de Isaí, cuidaba de las ovejas de su familia. David no era un guerrero, era un pastor, un músico, alguien aparentemente insignificante en comparación con los soldados entrenados que temblaban ante Goliat. Pero Dios tenía un plan especial para él. Un día, Isaí envió a David al campamento para llevar comida a sus hermanos, que formaban parte del ejército de Israel. Cuando David llegó, escuchó las burlas de Goliat y se sorprendió al ver que nadie se atrevía a enfrentarlo. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente?, preguntó David. David no veía a Goliat como los demás lo veían. Mientras que los soldados solo veían el tamaño y la fuerza del gigante, David veía a un enemigo que se atrevía a desafiar a Dios. Esto nos enseña una lección importante: la fe nos permite ver nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios, no desde la nuestra. Cuando David expresó su intención de enfrentar a Goliat, sus hermanos se burlaron de él. Pensaban que era arrogante o ingenuo. Incluso el rey Saúl dudó de las habilidades de David, diciendo: «Tú no puedes ir contra este filisteo para pelear con él, porque eres un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud». 1 Samuel 17:33. Pero David no se dejó intimidar por las palabras de los demás. Él respondió con fe, recordando cómo Dios lo había ayudado en el pasado. Cuando un león o un oso venía y tomaba algún cordero de mi rebaño, yo lo perseguía, lo hería y lo rescataba. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17, 34-37. Esta declaración de David nos muestra que la fe no surge de la nada, se fortalece al recordar la fidelidad de Dios en el pasado. ¿Cuántas veces Dios te ha rescatado en momentos difíciles? Esos recuerdos son el fundamento de nuestra confianza en Él. El rey Saúl intentó equipar a David con su propia armadura, pero David no estaba acostumbrado a ella. En lugar de confiar en las armas humanas, David confió en las herramientas que conocía, una honda y 5 piedras lisas del arroyo. Más importante aún, David confió en que Dios sería su verdadera arma. Este detalle es crucial. Muchas veces, cuando enfrentamos problemas, intentamos depender de nuestras propias fuerzas o de soluciones humanas. Claro, David nos enseña que lo más importante no es lo que tenemos en nuestras manos, sino en quien ponemos nuestra confianza. Imagina la escena: un joven pastor sin armadura, con solo una honda en la mano, caminando hacia el campo de batalla. Enfrente, un gigante cubierto de armadura, armado hasta los dientes. Goliat se burló de David, diciendo:
¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? 1 Samuel 17:43. Pero David no se dejó intimidar. Respondió con una de las declaraciones más poderosas de fe en toda la Biblia. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. 1 Samuel 17, 45-46. Con esa confianza, David corrió hacia Goliat, tomó una piedra de su bolsa, la colocó en su honda y la lanzó con precisión. La piedra golpeó a Goliat en la frente y el gigante cayó al suelo. David corrió, tomó la espada de Goliat y lo derrotó por completo. La victoria de David no se debió a su fuerza o habilidad, sino a su fe en Dios. Este relato nos enseña varias lecciones importantes. La fe ve más allá de las apariencias. Los soldados veían a Goliat como invencible, pero David lo vio como alguien que desafiaba a Dios. Nuestra fe nos permite ver nuestras circunstancias desde una perspectiva divina. La confianza en Dios nos da valentía. David no fue valiente porque confiaba en sí mismo, sino porque confiaba plenamente en el poder de Dios. Dios usa lo que somos y lo que tenemos. David no necesitaba una armadura o armas sofisticadas. Dios usó sus habilidades como pastor y su fe para lograr algo extraordinario. La fe se fortalece al recordar la fidelidad de Dios. David recordó cómo Dios lo había protegido antes y confió en que lo haría nuevamente. La verdadera victoria viene de Dios. Aunque David lanzó la piedra, él sabía que la victoria era del Señor. Esto nos recuerda que, al final, no somos nosotros quienes vencemos, sino Dios a través de nosotros. Hoy, quizás no estés enfrentando a un gigante literal como Goliat, pero todos enfrentamos desafíos que pueden parecer insuperables. Puede ser una situación financiera complicada, un diagnóstico médico, un problema en tu familia o incluso dudas internas sobre tu propósito en la vida. ¿Cómo puedes enfrentar esos gigantes con la misma fe que tuvo David? Reconoce el tamaño de tu Dios, no de tu problema. Cuando enfoques tu mirada en Dios y no en tus dificultades, te darás cuenta de que no hay nada imposible para Él. Ora con fe. David enfrentó a Goliat después de haber pasado años en comunión con Dios. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, cambia nuestro corazón y nos da la valentía para avanzar. Confía en lo que Dios ha puesto en tus manos. Tal vez sientas que no tienes las herramientas adecuadas, pero recuerda que Dios puede usar lo que tienes para su gloria. Recuerda las victorias pasadas, así como David recordó cómo Dios lo protegió del león y el oso. Recuerda las veces que Dios ha obrado en tu vida. Eso te dará fuerza para confiar en Él nuevamente. La historia de David y Goliat es mucho más que una narrativa épica, es un recordatorio eterno de que, con fe en Dios, podemos enfrentar y vencer cualquier gigante en nuestras vidas. David era joven, inexperto y aparentemente insignificante, pero su confianza en Dios lo hizo victorioso. Hoy, te animo a identificar el gigante que estás enfrentando y a enfrentarlo con la misma fe que tuvo David. Recuerda, no importa cuán grande sea tu problema, Dios es más grande. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de David y Goliat. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Y no olvides suscribirte a La Fuerza de la Fe para seguir creciendo juntos espiritualmente. Hasta la próxima, y recuerda, con Dios, todo es posible.